noches. Hoy traemos como tema de debate el aborto, un asunto muy sensible en el que confluyen aspectos de salud pública, de derecho de las mujeres, factores sociales, creencias religiosas, valores morales, conceptos filosóficos y que enfrenta dos posiciones radicalmente opuestas. Por un lado, la que encarna el procurador, la Iglesia y los sectores más conservadores que se oponen por completo al aborto, incluso al llamado aborto terapéutico, que es permitido en tres casos excepcionales: el de la malformación del feto, la violación y el grave riesgo para la vida de la mujer. Y por el otro está la posición de quienes defienden la propuesta de la Comisión Asesora de Política Criminal del Ministerio de Justicia, que propone la despenalización amplia del aborto. La tendencia mundial es a la despenalización y a la regulación del aborto como un derecho dentro de ciertos límites de tiempo, como acaba de suceder en el Uruguay y como está reglamentado en muchos países del mundo. En Colombia, pese a que, como hemos dicho, está despenalizado en tres casos excepcionales, la mayoría de los abortos se realizan en forma clandestina, en condiciones médicas y de higiene absolutamente precarias y con graves riesgos para la salud de las mujeres, en especial para las mujeres de los sectores más pobres y sobre todo para las mujeres del sector rural. Para analizar el tema que está hoy sobre el tapete y para aportar claves a este debate, junto a Antonio Caballero, que nos acompaña siempre en la conducción del programa, tenemos hoy al abogado Iván Garzón, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de La Sabana y columnista del diario antioqueño El Mundo. El abogado y politólogo Mauricio García Villegas, exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional, profesor de Derecho de la Universidad Nacional y columnista del Espectador. Y la doctora en Medicina Ana Cristina González, exdirectora nacional de salud en los años de 2002 a 2004, experta en salud y derechos sexuales y reproductivos y miembro de la Mesa por la Vida y la Salud de la Mujer. Como ven, un panel de lujo al cual invito, como a ustedes que nos están viendo hoy, a ver un corto reportaje sobre el tema que nos sirve de base para la discusión, preparado por el equipo periodístico de Las Claves y el cual gira alrededor de los puntos de vista de uno de los miembros de la Comisión de Política Criminal, el doctor Rodrigo Uprimi, que servirá, como les digo, como punto de partida para la discusión. Cada año se practican en Colombia más de 400.000 abortos, interrupciones voluntarias de embarazos no deseados por las mujeres gestantes. De estos, la mayor parte está por fuera de una legislación que en 2006 estableció 3 causas posibles para un aborto legal: violación, malformación del feto o grave riesgo para la madre. Bajo esas premisas, se practican apenas unos cientos de abortos en Colombia y siempre con grandes dificultades. Cientos de miles de mujeres se ven obligadas cada año a sumar al problema que supone interrumpir embarazos no deseados el tránsito de delincuentes con el riesgo de una condena penal. Según el historiador Jorge Orlando Melo, si se aplicara estrictamente la legislación en la materia, las cárceles estarían llenas de mujeres que se han sometido a un aborto, al menos un 20% de los 11 millones que componen la población femenina entre los 15 y 49 años. El Consejo de Política Criminal acaba de presentar al Ministerio de Justicia un dictamen sobre la materia que propone ampliar los supuestos en los que el aborto debe ser legal. El jurista Rodrigo Uprimi, miembro de este órgano consultivo, explica el alcance y las razones de la propuesta. Las razones que dio la comisión fueron razones de política criminal y que se pueden resumir básicamente en las siguientes ideas. La primera, que la penalización del aborto no solo afecta gravemente los derechos de la mujer, sino que no logra su propósito, que es disminuir la cantidad de abortos, sino que por el contrario tenía efectos graves en la salud de las mujeres y que esos efectos eran particularmente graves en las mujeres de más escasos recursos, en donde no solo eran las que tenían embarazos no deseados de manera más preponderante, sino que eran las que acudían a abortar en las peores condiciones. Entonces, que eso era un problema de salud pública y un problema de discriminación.
y que en segundo lugar, a nivel comparado, se mostraba que si lo que se buscaba era prevenir abortos, que creo que es un punto en donde puede haber consenso, quienes defendemos el derecho a la opción de la mujer a interrumpir el embarazo, sabemos que el aborto nunca es algo deseable, sino que es una decisión muy dura y dolorosa para las mujeres, y que si el propósito era entonces reducir el número de abortos, las cifras comparadas mostraban que aquellos países que habían despenalizado ampliamente el aborto, como en Europa Occidental, pero que tenían campañas masivas de salud sexual y reproductiva para evitar los embarazos no deseados, tenían tasas de aborto muchísimo más bajas que países que tenían penalizaciones muy duras, pero donde no había esas campañas masivas de promoción de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Según ciertos estudios, por ejemplo, en América Latina y en África, donde la penalización tiende a ser muy dura, la tendencia a la tasa de aborto es más o menos de 29 abortos por cada 1000 mujeres en edad para gestar, mientras que esa tasa tendría a ser de 12 en Europa Occidental. Según el jurista y exdefensor del pueblo, Eduardo Cifuentes, la despenalización amplia del aborto es absolutamente necesaria como opción de libertad y de respeto para los derechos reproductivos de la mujer. En el bando opuesto se encuentran personas como el actual procurador, que se oponen incluso a la actual legislación restrictiva y proponen que ésta se revise en un referéndum. Para el jurista Rodrigo Uprimni, yo creo que lo importante es que empiece un debate político ilustrado, es decir, que se muestre la ineficacia de la actual política, los problemas de salud pública que genera y que se debata de manera más reposada y más calmada, y que cuando una vez la ciudadanía y las fuerzas políticas estén más ilustradas de la ineficacia de esta política, de los enormes costos que le impone a las mujeres y de la existencia de políticas alternativas más razonables, pues ya ahí podremos debatir si eso se somete o no a referendo o se toman medidas en el Congreso. ¿Se ampliará en Colombia el derecho al aborto en línea con las democracias avanzadas? Bueno, señores, la pregunta está planteada. El debate es un debate que levanta muchas pasiones. Yo los invito aquí a que, como dice el doctor Uprimni, llevemos a cabo un análisis tranquilo, racional y bien analítico para que la opinión se informe sobre qué está de por medio. Y quisiera empezar el debate con una ronda de intervenciones para que cada uno de ustedes resuma su posición frente al aborto, o yo diría mejor frente al derecho de la posibilidad de la mujer de elegir decidir interrumpir voluntariamente el embarazo, y la despenalización en los 3 casos que establece el fallo de la Corte Constitucional de 2006. ¿Quién pide la palabra? ¿Quién quiere empezar? Ana Cristina. Vale. Bueno, muchas gracias por esta invitación y esperemos de verdad que sea un debate fructífero, ilustrado, como tú has indicado. Yo quisiera decir 3 cosas respecto a la posición mía personal, pero también de muchas mujeres que venimos haciendo activismo en el país a nivel regional y a nivel internacional, de por qué estamos dando esta pelea que consideramos es una pelea fundamental para la consolidación de una democracia. Y es porque lo que está en el centro de la discusión es la protección de los derechos de las mujeres, fundamentalmente algo que para nosotras es muy querido, que es la autodeterminación reproductiva, porque solamente las mujeres tenemos elementos suficientes para tomar en conciencia decisiones que atañen a nuestro cuerpo y a nuestra vida. Y creemos que mientras a las mujeres no se les garantice esa posibilidad de autodeterminación reproductiva, es muy difícil pensar que estamos en democracias que protegen integralmente los derechos de las mujeres. Nosotras no somos promotoras del aborto, nosotras somos promotoras de la protección de los derechos de las mujeres, pero también de la despenalización del aborto, porque consideramos una medida no solamente injusta, sino que atenta de nuevo contra los derechos humanos de las mujeres, pensar en una pena de cárcel para una mujer que, si uno la mira individualmente, con toda seguridad tiene razones y argumentos por los cuales toma la decisión de llevar adelante una interrupción del embarazo.
Entonces yo creo que el debate hay que plantearlo definitivamente desde esa esfera. Desde el campo de los derechos. Desde el campo de los derechos, del respeto a la autodeterminación de las mujeres, y por supuesto que hay muchos elementos que abonan a esto que tienen que ver con salud pública. Después hablaremos de ese tema, correcto. Doctor Garzón. A ver, María Elvira, yo tengo una posición muy distinta. Yo creo que lo que está en juego en parte es un asunto de derechos, pero me parece que en esta discusión no se puede pasar por alto que lo que está en juego son los derechos del concebido, del que está por nacer. Me parece que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres no pueden desconocer la existencia de esa realidad. Creo que ha habido un salto lógico en el discurso de algunos promotores de esta postura, en asumir que a partir del 2006, después de la sentencia de la Corte Constitucional, lo que se consideró que en 3 casos y bajo ciertos supuestos no estaba penalizado, es decir, ya no se considera como válida la sanción de la prisión para la mujer en esos 3 casos y en esos eventos, que de esa despenalización se haya saltado a un derecho fundamental. Yo creo que en este caso hay una controversia que es muy sensible y que me parece que uno de los aspectos es el aspecto jurídico, pero creo que más allá de eso hay un asunto político y social. Es decir, me parece que no se puede desconocer mediante decisiones políticas institucionales, sean de la Corte Constitucional o sea de una determinada ley, que buena parte de la ciudadanía tiene una posición totalmente contraria a este tipo de prácticas, y que por lo tanto desconocerlas pero la tiene implica ir contraria, en contra pero de el esas número creencias. de abortos clandestinos al año desvirtúa esa creencia, es decir, independientemente de que la gente en las encuestas se manifieste en contra del aborto, es que nadie está a favor del aborto, el hecho es que las mujeres por diferentes razones que son de este mundo, se ve muchas veces obligada a tomar decisiones que son absolutamente dramáticas, como es tomar la decisión de interrumpir voluntariamente el embarazo. Y yo coincido con que eventualmente la prisión no sea una solución adecuada. Es decir, me parece que estamos ante un dilema que a veces se plantea como entre 2 extremos. La prisión no, pero la prohibición sí. Es decir, la prisión no en la medida que lo que hace puede ser agravar un problema que es, yo creo que es real, y es esa decisión que puede tomar una mujer ante una circunstancia difícil. Pero me parece que por otro lado desconocer que existen unos derechos también para una persona que existe y que para mí tiene existencia desde el momento de la concepción. Lo que pasa es que desconocer también esa un discusión aspecto sobre el momento en que la persona por nacer tiene existencia como ser humano y en consecuencia tiene derechos, es una discusión que se da desde los 2 ángulos sobre distintos terrenos, es decir, los defensores de los derechos del ser recién constituido, dan por hecho que la vida existe, la vida humana existe desde el momento del coito. Y es decir, por razones de fe consideran eso, porque así se lo ha dicho la Santa Madre Iglesia u otro tipo de organización religiosa. En cambio, los que defienden el derecho de la mujer a escoger, a interrumpir el embarazo, parten en el terreno de la racionalidad. Entre otras cosas, digamos, desde el punto de vista religioso no existe la posibilidad de lo que se llama embarazo no deseado, puesto que el propósito del coito es únicamente el del embarazo, de la reproducción, de acuerdo con las enseñanzas, vuelvo, de la Santa Madre Iglesia. Doctor Entonces García, se está discutiendo sobre dos terrenos diferentes. Premisas totalmente opuestas. Sí, pero yo quiero aclarar que mi comprensión, mi convicción en torno al inicio de la vida la resumo parte de dos razones. Primero, yo tengo amigos científicos y médicos, obstetras, que a partir de la bibliografía más relevante en esa materia reconocen eso como un hecho científico. Pero hay otros que reconocen lo otro. Segundo argumento. Que el embrión es un ser en potencia que desarrolla, que está en desarrollo. Y la pregunta que habría, y me gustaría que el doctor García interviniera, es el no nato como sujeto de derechos frente a la mujer como sujeto de derechos, ¿están en igualdad de condiciones? Bueno, digamos, háganos como una exposición de cuál es su posición frente al tema. Sí, yo
pensando en lo que iba a decir hoy, como que tomé la decisión de tratar de encontrar un punto de encuentro. Porque en estas discusiones, cuando hay temas morales o temas políticos involucrados, generalmente las intuiciones se sobreponen a los argumentos y a las razones. Pero inclusive en este caso, donde la discusión es tan pasional, yo creo que hay algunos puntos donde nos podríamos poner de acuerdo. Algunos de ellos han sido ya mencionados. Entonces yo lo resumiría en 5 puntos. En primer lugar, digamos, aquí nadie está hablando de que a una mujer que cree que el embarazo, que cree que abortar es indebido, se le obligue a abortar. Nadie está pretendiendo eso. En segundo lugar, nadie está diciendo que el aborto es una cosa banal, digamos, que abortar es como sacarse una muela, digamos, el aborto es una cosa delicada, el Estado tiene derecho a intervenir, es un asunto problemático, y es un asunto polémico, y es un asunto dramático. En tercer lugar, justamente por eso, y ya lo dijo Ana Cristina, los que defendemos la posición de la despenalización del aborto no somos proabortistas. No estamos defendiendo el aborto, ni promoviendo el aborto, ni haciendo campañas para que la gente aborte. Estamos simplemente defendiendo la idea de que ahí a esas personas no se las penalice con la cárcel o con otra cosa. En cuarto lugar, esto es un debate que divide a la sociedad, no solamente a la sociedad colombiana, sino a todas las sociedades. Y esa división no se puede plantear, me parece a mí, en términos de que unos son los buenos y otros son los malos, por ninguno de los dos puntos de vista. Casi todo, la parte norte occidental del mundo tiene una posición liberal, mientras que la parte del sur tiene una posición restrictiva, y los del sur no son los buenos y los del norte los malos, o viceversa. Más aún, hay mucha división incluso al interior de los dos bandos. Dentro de la Iglesia no hay unanimidad. Bueno, dentro de la Iglesia, si entiendo por Iglesia, dentro de la comunidad de católicos no hay unanimidad tampoco. Hay muchísimas personas que adoptan frente al aborto una posición similar a la que desde hace muchísimos años han adoptado sobre las políticas anticonceptivas, que es, digamos, en ese punto no seguir a la Iglesia, no seguir al Vaticano, y no por eso perder la fe, ni considerarse unos apátridas, ni nada por el estilo. Entonces el tema es muy debatido. Hay asociaciones en Colombia que defienden la posibilidad de que las mujeres opten en conciencia y aborten cuando creen que... por el derecho a decidir. Exacto. En quinto lugar, a mí me parece que las personas que son católicas tienen todo el derecho a defender su posición en el debate público, tienen derecho a conformar partidos políticos, tienen derecho a ir al Congreso, inclusive a luchar por la presidencia de la República, inclusive a tratar de cambiar la Constitución colombiana. Inclusive los funcionarios públicos que son católicos tienen derecho a interpretar la ley y la Constitución en un sentido que más favorezca sus convicciones, siempre y cuando lo hagan dentro del marco de la razonabilidad de interpretación legal y constitucional. Lo que creo que puede ser motivo de acuerdo, y que yo creo que muchos católicos están de acuerdo, es que eso, cambiar la Constitución y la ley, no se puede hacer desde la función pública, no lo pueden hacer los funcionarios públicos. Eso es un principio fundamental del derecho, así como en el Vaticano no puede haber cardenales ateos, pues en el Estado no puede haber altos funcionarios del Estado, ni siquiera altos funcionarios del Estado que estén en contra de la Constitución y de la ley. Y por último, yo creo que podría haber un acuerdo en la idea de que, mejor dicho, un católico podría estar perfectamente de acuerdo. Yo tengo muchos amigos que piensan en ese sentido, que él nunca abortaría, ni sus correligionarios, ni nada por el estilo, pero que en términos de sociedad y en términos de debate público estaría de acuerdo con que esa sería la norma adecuada. Doctor Garzón. Yo quiero hacer una moción, y es no encasillar el debate entre católicos y no católicos. Yo creo que, si bien es cierto, como mencionaba Mauricio, hay aspectos morales, religiosos, filosóficos y de muchos y de otros de otra naturaleza involucrados en esta discusión, y yo creo que hoy en día es el tema divisivo por excelencia de las sociedades modernas. Me parece que es importante que la discusión no se plantee en términos de que unos están de acuerdo con esto porque tienen esta creencia. En ese sentido, yo difiero con Antonio de la perspectiva de que el inicio de la vida es una enseñanza de la Iglesia. Yo creo que es un hecho científico, y hay una discusión científica sobre eso, como sobre muchas materias. Pero no hay una verdad absoluta, no la tiene la Iglesia y no la tiene... Mi segunda convicción a la que me refería ahora de esta creencia es que yo soy padre de familia, y yo desde el momento en que mi esposa concibió nuestro primer hijo,
tuve la conciencia y la experiencia personal de que ahí había una vida con todas las condiciones que se iba a desarrollar durante si el en un proceso de momento gestación. dado no le sucedió, le dicen a su esposa que continuar el embarazo arriesga su vida y usted tiene otros hijos, ¿usted arriesga la vida de su esposa? Lo que pasa, María Elvira, es que Por yo un creo ser en que potencia, ese es un digamos. dilema. Yo no soy médico. Es un dilema moral. Pero es un dilema de muy poca ocurrencia, porque lo que a mí los médicos, amigos me han contado, obstetras, insisto, es que ese dilema normalmente no se le presenta a un médico, pero que además el deber de un médico es salvar a las dos personas que están en juego, no optar por una de las dos, porque entre otras cosas sería muy arbitrario eso, que un médico en un momento decidiera cuál de las dos puede vivir. No, pero entonces Pero, volvemos Iván, al yo tema de los una sujetos de cosita, derechos. pero A ver. una cosita chiquita, Iván. Una práctica muy frecuente en toda la población, pero particularmente en las mujeres católicas, o también mejor en las mujeres católicas, es la fecundación in vitro. Y la fecundación in vitro lo que hacen es coger varios óvulos con espermatozoides, mirar a ver cuál finalmente es más maduro y está en mejores condiciones de poder producir una fecundación adecuada en la madre. Y entonces, finalmente, después de tener una opción de 4 o 5 óvulos fecundados, los médicos optan por uno y rechazan a los demás. Eso produce una enorme felicidad además para las mujeres católicas, para que no han podido tener hijos de otra manera. Y digamos, muchísimas familias católicas aceptan eso. ¿Por qué negar esa posibilidad? Y eso es la misma situación de un aborto. Ahora, continuando con ese caso, Mauricio. Hoy en día hay un problema real en esos bancos de óvulos fecundados, porque la pregunta es qué se hace con los óvulos que fueron fecundados pero que no son viables. Y hoy en día están congelados a la espera de no se sabe qué decisión, porque efectivamente para llegar a ese proceso se tienen que correcto, pero digamos intentar. que dejemos Vamos ese, del les planteo terreno. que dejemos ese debate de los óvulos para otro día y Ana Cristina quería decir unas cosas yo quiero- y después de que hablemos, digamos que no lo agotamos porque el tema de los derechos no se agota, pero quisiera trasladar del tema de los derechos que pasemos al tema de salud pública. Ana Cristina. Yo quiero decir 3 cosas sobre esta discusión. La primera, que parecía estar pasando acá, pero no, porque alcé la mano varias veces, es que en esta discusión la voz de las mujeres es prácticamente inexistente. Y el país y las normas no se pueden seguir haciendo sin que las mujeres, que somos las principales afectadas por cualquiera que sea la decisión que se tome, hagamos parte muy activa y parte muy sustantiva de este Somos las que debate. abortamos. Eso pasó tradicionalmente, las normas están moldeadas por una cultura patriarcal y nosotras no vamos a permitir que eso siga sucediendo, porque creemos que la única manera de tener una sociedad, entre otras en paz hago la cuña, es que las mujeres hagamos parte activa de la construcción de esta sociedad. Entonces, la voz de las mujeres es fundamental y eso lo ligo con una cosa que tú decías cuando te hicieron la pregunta del embarazo de tu esposa, que los médicos no pueden optar, es que la que debe optar es la mujer. El profesional no es el que toma la decisión por la mujer, ni de interrumpirle un embarazo, ni de obligarla a continuar un embarazo. Porque tan duro es para una mujer que le prohíban interrumpir un embarazo, es decir, que la obliguen a continuar un embarazo, como que le impidieran embarazarse. Imagínate que te impidieran embarazarte. Ahora imagina que te obligaran. Yo creo que esa es, digamos, una circunstancia que hay que tener en cuenta. Y lo último que quiero decir, aunque tú seguramente vas a entrar enseguida al tema de salud, no lo voy a tocar, es que sobre el tema de la vida en gestación, yo creo que aquí no estamos negando que hay vida, los espermatozoides tienen vida, los óvulos tienen vida, yo creo que la discusión no es sobre si hay vida o no, la discusión es sobre el momento en que esa vida se convierte en persona, pero además también hay una discusión y hay que decirla explícita y transparentemente a la gente. Usted sabe más que yo de eso, doctor, porque usted es abogado, que es la ponderación de los derechos. Aquí estamos hablando de unos sujetos de derechos que son las mujeres versus la protección de la vida en gestación, que es la manera como lo dice la Corte, que me parece inteligente y transparente. Y creo que esa es una discusión que hay que contarle al país así, con todos los puntos sobre las sillas. Bueno, como les digo, esto podríamos seguir en este tema, pero quisiera, porque el tiempo no nos da para todo, que planteemos el tema del aborto desde el punto de vista de salud pública. Yo les traigo unos datos de una investigación que realizó y que se publicó el año pasado el Instituto Guttmacher y la Fundación Oriéntame,
según la cual cada año se practican más de 400.000 abortos inducidos y de ellos solo el 0.08% se lleva a cabo mediante procedimientos legales, es decir, que los permitidos son los menos y siempre enfrentan dificultades. Que cada año una de cada 26 mujeres en edad reproductiva tiene un aborto. Que en Colombia la tasa de abortos es de 39 por cada 1.000 mujeres, que está muy por encima del promedio latinoamericano, que es de 30 por 1.000, según la Organización Mundial de la Salud. Que cada año 132.000 mujeres sufren complicaciones derivadas de abortos inseguros, hechos en la clandestinidad, con consecuencias para su salud y que incluso en muchos casos derivan en la muerte. Que solo 9 de cada 1.000 mujeres reciben tratamiento médico después de los abortos y que cerca de las 2/3 partes de las instituciones que podrían prestar atención post-aborto no lo hacen. Si esto no es un problema de salud pública que debiera llamarnos a abonar el debate sobre la despenalización, si el propósito es que los abortos se disminuyan, que es un problema de salud pública. Sí, claro que es un problema de salud pública enorme, pero es un problema de salud pública en buena medida generado justamente por la prohibición, es decir, por la obligatoriedad de la clandestinidad del aborto. Cuando una cosa se prohíbe, sucede un poco lo mismo que en el caso de las drogas. Cuando una cosa se prohíbe, es imposible controlarla. Entonces, el problema del aborto en Colombia, el problema de salud pública, no son los 8 o 10 casos de abortos legales bajo los 3 presupuestos de la Corte Constitucional, sino los otros 400.000 abortos que se hacen. Y eso que hay subregistro, según entiendo, ¿no? Sí. Pues justamente hay subregistros porque como es prohibido y es clandestino y es secreto, no se pueden llevar ni siquiera las cuentas. Me parece que ese es el principal problema desde el ángulo de la salud pública. Bueno, lo dejamos planteado, vamos a una corta interrupción y volvemos con ustedes. Hemos planteado al final de la primera parte del programa el aborto con problema de salud pública. Dimos unos datos y la sola cifra de más de 400.000 abortos clandestinos al año son para ponerle a uno los pelos de punta. Doctora Ana Cristina, usted como médica, ¿por qué no nos da una visión del problema? Bueno, yo quisiera un poco retomar sobre lo que estaba diciendo Antonio y las consecuencias, digamos, de la clandestinidad sobre el problema de salud pública, que me parece que es donde radica, porque la magnitud definitivamente pues es tremenda, la contribución de los abortos inseguros a la mortalidad materna es muy importante en el país, las complicaciones digamos, que resultan de un aborto inseguro, que son más o menos, se calculan unas 132.000 mujeres, que es cerca de un 30%, y ese porcentaje incluso puede ser superior al 50% cuando se trata de mujeres que viven en las zonas rurales. Y aquí solo para introducir un elemento que es el de la inequidad, y es qué diferencias genera esta prohibición y esta penalización entre quienes tienen y no tienen oportunidad de acceder a un servicio. Pero creo que la consecuencia desde la perspectiva de salud más importante tiene que ver con las condiciones en que se puede dar el aborto, porque aquí, digamos, hay también una serie de malentendidos que creo que hay que empezar a ayudarle a la gente a darle elementos para que entienda que una cosa es un aborto practicado en condiciones seguras y una cosa es un aborto practicado en condiciones inseguras. Y ese es el problema principal. La Organización Mundial de la Salud ha sido absolutamente clara y explícita y lo acaba de ratificar en su guía, lineamientos para la atención del aborto seguro, que el aborto es un procedimiento de muy bajo riesgo, siempre que sea practicado en la institución que corresponda, por profesional debidamente entrenado, y evidentemente la apuesta también es a que las mujeres puedan interrumpir la gestación de manera temprana, porque con el incremento, digamos, de las semanas de gestación pueden incrementar los riesgos. Ahora, no es lo mismo un aborto practicado en condiciones inseguras, por una persona que no está capacitada o en una institución que no cumple los requerimientos de habilitación, o en el peor de los escenarios, cuando las mismas mujeres
se tienen que practicar el aborto, bien sea con el misoprostol, que también tiene, digamos, una cantidad de consecuencias, la imposibilidad de no acceder al medicamento. Por suerte ahora tenemos un anuncio positivo para el país y lo van a incorporar en el POS, pero eso, digamos, de alguna manera hay casos muy dramáticos. Por ejemplo, en Brasil a las mujeres les toca conseguir el misoprostol en las mismas redes donde compran droga, entonces es como una revictimización encima de la penalización del aborto. Pero también las mujeres que acuden a métodos inseguros para practicarse un aborto, hierbas, ganchos y otras cosas, digamos, más dramáticas. Entonces yo creo que esa es una distinción muy importante desde la perspectiva de salud. La otra es lo que tiene que ver con la salud. Yo creo que tenemos que empezar a discutir qué entendemos por salud, porque a mí me sorprende cuando usted dice que los médicos nunca enfrentan la situación de riesgo de salud para las mujeres. Lo que pasa es que si uno entiende a la salud como simplemente el riesgo de morir y no como un estado de bienestar completo, físico, mental y social, pues están dos escenarios, aunque también el riesgo de morir es bastante común y por eso tenemos una tasa de mortalidad materna evitable tan alta en nuestro país para los índices de desarrollo que tenemos. Doctor Garzón. Lo que yo creo es que el concepto de salud no se puede estirar hasta el punto donde decir que cuando un embarazo genera trastornos en la persona psíquicos y que obstaculiza su plan de vida propuesto anteriormente al embarazo, eso justifica el aborto, como es el caso que examinó la Corte hace 2 años, en el cual efectivamente bastaba una fórmula en la cual un médico certificaba que la niña que solicitaba el aborto manifestaba que el embarazo truncaba sus planes de vida y que por lo tanto eso él consideraba que era admisible abortar. A la yo cantidad creo que esto, de hijos no deseados. Lo que pasa es que, María Elvira, yo insisto que lo que no podemos perder de vista es que estamos ante un derecho cierto que es el que está por nacer. ¿Pero usted quiere ver a todas esas mujeres en la cárcel? No, por supuesto que entonces, no. Lo que no quisiera es que las razones para abortar fueran tan elásticas que bastaría con cualquier decisión de la mujer para hacerlo. El caso de Uruguay, por ejemplo, es muy interesante. Se ha dicho mucho que la decisión del Congreso uruguayo significa un paso de modernidad y progresismo. Varias consideraciones. Primero, es una decisión que terminó 50-49, lo cual evidencia la división absoluta que existe. Pero segundo, eso es una división en el Congreso. Perdóname que te interrumpa porque yo vivo parte del año en Uruguay y eso es lo que pasó en el Congreso, pero las encuestas desde hace muchos años en el Uruguay te vienen mostrando que más del 63% de la ciudadanía aprueba la despenalización del aborto. Y es importante. Usted sabe, doctora Ana Cristina, que las encuestas en este país muestran precisamente todo lo contrario. Mauricio Vargas escribió una columna que con seguridad ustedes leyeron, en el cual muestra que la desaprobación del aborto es más bien no tenemos que yo creo pero no solo eso, es que yo creo que se plantea la pregunta mal. ¿Usted está de acuerdo con el aborto? Nadie está de acuerdo con el aborto. Lo que yo creo que se debe preguntar, ¿usted cree que las mujeres tienen derecho a abortar cuando su conciencia le diga que esa es la salida? Esa es una pregunta distinta, Elvira, porque yo creo que nadie va a contestar, va a decir, sí, queremos abortar, todas queremos abortar. Pero si estamos ante un caso de ponderación, como se mencionó ahora, ¿por qué no plantear la pregunta también de si aquel que está por nacer y fue concebido tiene derecho a vivir? Doctor García, a ver. Yo quería decir una cosa, empatándola con lo que dije inicialmente. Si, digamos, estamos de acuerdo por lo menos en una cosa básica, que es hacer un debate razonable. Y si el debate razonable consiste en que cada una de las partes trate de oír a la otra persona y oiga los argumentos de la otra persona, yo creo que un punto muy importante es que esta discusión no se reduzca a la cuestión metafísica de si el óvulo fecundado es un ser humano hecho y derecho o no. Porque ahí no terminamos nunca, entre otras cosas, ahí la discusión se convierte en una discusión en donde unos le dicen asesinos a los otros y entonces los otros pues se van, que es lo menos que pueden hacer. Entonces, digamos, saquemos... Es que además, doctor García, el proyecto el proyecto que presentan los conservadores para volver a repenalizar todo, dice que es que el aborto es un crimen. Es decir, ya la mujer que aborta es una criminal. Sí, bueno, eso es verdad. Entonces, digamos... Uno de los pasos, después de aceptar que vamos a oír al otro y que vamos a hacer una discusión razonable, uno de los pasos es oír las evidencias empíricas que se han dado en este caso y que muestran fundamentalmente
con una información abrumadora que muestran que la penalización es ineficaz para disminuir el aborto. No solamente es ineficaz, es contraproducente. Crea problemas graves. No, allá voy. Además de ser ineficaz, es contraproducente. Donde más se penaliza, hay más abortos. En los países en donde se tiene una legislación, como decía Rodrigo Primi hace un momento, una legislación más liberal, acompañada de campañas de educación sexual y reproductiva, en esos países se baja sustancialmente la nota. 30 en América Latina por 1000 mujeres gestantes a 12 en Europa. Entonces, es ineficaz, es contraproducente, como decía la doctora Ana Cristina, es discriminatoria. A las que peor les va es a las mujeres que son más pobres y que están en las zonas rurales. Si uno como católico, y es la posición que yo he visto en muchos amigos católicos que yo tengo, si uno como católico lo que quiere es defender la vida, y lo que quiere es que haya menos abortos, y lo que quiere es que haya más vida, pues, y a mí me ponen a debatir o a escoger entre estas dos políticas, una que salva más vidas, que es la de la liberalización con campañas de educación, y la otra, pues yo como católico escojo la primera. Sí, aquí lo que no se puede es convertir las campañas de educación en derechos sexuales y reproductivos, como intentó hacerlo el procurador, en una campaña pro aborto. Entonces, esto nos lleva a otro tema. Pero además porque yo creo que, complementando lo que tú dices de las políticas en educación, está absolutamente demostrado que una política integral en salud pública tiene que incorporar educación sexual, pero tiene que incorporar también acceso a métodos anticonceptivos con continuidad, con disponibilidad, todos los métodos que ofrezcan distintas opciones para las jóvenes, para las que ya decidieron no tener más hijos en forma definitiva. Y también siempre la interrupción del embarazo, porque siempre habrá mujeres que se vean en una situación de tener que interrumpir un embarazo, desde porque le falló un método anticonceptivo hasta porque fue víctima de una violación, y para eso tendríamos que cambiar esta sociedad de manera muy sustantiva. Y solo quisiera hacer una puntualización sobre Uruguay, porque me parece importante en esto que tú propones de escucharnos los argumentos. Cuando tú cuentas que en Uruguay el debate fue 50-49, no estamos contando como el contexto de la discusión, y me parece que eso es importante. Primero, en el Senado del debate el proyecto se aprobó con una mayoría bastante significativa. En la Cámara de Diputados efectivamente sucedió lo que tú cuentas, pero incluso porque algunas personas tuvieron que votar en contra del proyecto pese a que estaban en favor de la despenalización, obedeciendo a su bancada. Incluso algunas personas no del Frente Amplio, sino de otros partidos. Y lo más importante, sobre lo que yo quiero insistir, es qué pasa en la ciudadanía. Uruguay es un país que lleva muchos años debatiendo el tema del aborto públicamente, intentando hacerlo de manera razonable. No siempre funciona, por supuesto hay momentos de polarización, pero ese debate pedagógico es el que ha permitido que hoy en día más del 63% de la ciudadanía apoye la despenalización del aborto. Yo creo que detrás de todo este tema... La falta de ese debate la que hace que en la columna de Mauricio Vargas que citas, sea exactamente, las cifras sean exactamente las contrarias en Colombia. Es a causa de que esto no se ha debatido nunca, y inclusive ni siquiera se ha querido debatir a fondo el problema no del aborto, la interrupción del embarazo, sino de la contracepción, puesto que la Iglesia, que en Colombia es muy poderosa, mucho más poderosa que en el Uruguay, supongo que lo conozco, la Iglesia se ha opuesto siempre a eso, a pesar de todas las demostraciones de lo contrario. Yo quisiera aportar dos argumentos. Se habla mucho de la necesidad de favorecer los abortos seguros para evitar la mortalidad. No sé si ustedes conocen una iniciativa que hay en los Estados Unidos que se llama The Black Moon Wall. The Black Moon Wall es una página que se puede consultar en internet. Es el registro de las mujeres que en los Estados Unidos, desde la aprobación del aborto por la Corte Suprema, Roe versus Wade, han muerto en abortos seguros, y son decenas de mujeres. Segundo dato, me parece importante tener en cuenta lo siguiente. Yo creo que estas discusiones dividen a las sociedades, haya o no discusión, con lo cual coincidimos por supuesto, pero por ejemplo el caso de los Estados Unidos es bastante simbólico al respecto. La sociedad norteamericana sigue dividida casi que en partes iguales, aunque la sentencia Roe versus Wade va a cumplir 40 años. Es decir, no se ha generado el consenso social que a veces la Corte Constitucional colombiana espera generar por cuenta de sus sentencias. Claro, yo creo que son pero temas digamos que el Estado tiene que proteger a las minorías, digamos, si ese es el caso, y la pregunta es, si el 50% o el 40 y pico % está a favor de la decisión de poder, y el 50 y pico no,
¿qué afecta al 50 y pico por ciento que cree que no, que el 40 y pico que cree que sí pueda hacerlo en condiciones seguras, médicas, de higiene y con mayores garantías para su sobrevivencia? Hay un profesor de Oxford de Derecho que hace la analogía con el caso de la esclavitud para mostrar que no se trata de un tema que uno pueda decir, bueno, que lo hagan otros si quieren. Y dice, Finis, John Finis dice, hombre, es que en esta discusión es como si dijeran, bueno, ustedes pueden poseer esclavos, nosotros no vamos a tener en cuenta el asunto, si ustedes quieren hacer con ellos, pueden sí, pero ahí volvemos al tema de y los dice, derechos. hombre, para nosotros se Ahí trata volvemos de al una tema de los- discusión pero ahí volvemos al en la que tema de los entran derechos. asuntos no negociables. Yo quiero poner de presente es que digamos, Pero cuando para se ti es asume cierta negociable la vida de perspectiva... las mujeres, es negociable Sí. la No, vida de por las supuesto que mujeres, no. es Pues sí, porque negociable le su están salud. claro. Ahí la diferencia, Iván, es que el punto, mientras que la esclavitud no es un elemento en disputa en la sociedad, Exacto. el punto de si ahí hay un ser humano hecho y derecho o Sí no, sí es un tema en disputa. Entonces esa es la gran diferencia. Entonces Por eso tendremos es que, la- volver, entonces no deberíamos dejar de que la discusión sea metafísica como decías ahora, sino más bien discutir eso. Por eso a mi modo de ver, una Pero de las ahí grandes salís perdiendo. dificultades Sí. de la sentencia del 2006 es que ni siquiera dice si ahí ha habido o no, sino Pero que ahí salís- pasa Claro de que lo largo. dice, Pero lo además el reconoce Código la Penal, discusión pero es esa. mire, pero además ahí ya salís lo dice perdiendo porque la mayoría de los la mayoría de los mejor dicho, la mayoría de los científicos no se pone, cuando a un científico le preguntan bueno, ¿cuándo empieza la vida? El científico no, ¿cuándo empieza la vida humana? ¿Cuándo empieza a ser una persona? ¿Cuándo empieza a ser ese cigoto un hombre o una mujer? Ningún científico, pues yo no conozco, se compromete con esa decisión. Esas son discusiones religiosas o jurídicas que son fundamentales. Es como la decisión de cuándo una persona debe votar en una sociedad. Eso es fundamental que se decida. Es a los 18, a los 16, a los 21, ¿cuál es la edad? Pero esas decisiones son decisiones políticas arbitrarias. ¿Por qué un día antes de cumplir los 21 no se puede votar y un día después sí se puede votar? Pues sí, eso tiene cierta arbitrariedad. Pero esas decisiones, perdóname, yo No, termino, tranquilo. pero esas decisiones son necesarias y son útiles en la vida social y hacen más llevadera la vida social. El derecho está lleno de ese tipo de decisiones que con alguna arbitrariedad son indispensables para que la sociedad pueda funcionar. Pero eso está en el mundo de los políticos y de los religiosos. Pero en el mundo de la ciencia siempre es vista como un continuum, como una cosa que empieza de una manera y se va desarrollando y que no tiene momentos en donde cambia de etiqueta. Yo creo que la discusión sobre el inicio de la vida sí es una discusión que hay que tener en cuenta, sobre la cual existen evidencias importantes, Mauricio, pero además... Pero en sí, esos temas, así como usted tiene teorías científicas, científicos y obstetras y lo que sea que le apoyan su tesis, la otra posición puede acudir exactamente a lo mismo, yo entonces lo se que vuelve creo es que no es un interminable. tema arbitrario, es decir, No, no creo no, que sea un No, tema pero no, yo creo que no se podemos pueda tampoco decidir. reducir el debate sobre la despenalización del aborto a ese ámbito de la discusión, porque mientras se resuelve, las mujeres se van a seguir no solo muriendo, porque entre otras, hoy en día las mujeres se mueren menos por el aborto porque pueden acceder al aborto con medicamentos, pero son víctimas de complicaciones que además comprometen su salud reproductiva muchas veces por el resto de la vida. El punto aquí es Incluso por después qué, del aborto. el punto aquí, pero Porque el ustedes me aborto imagino que practicado conocen en el condiciones tema del seguras, síndrome como yo, posaborto. el síndrome posaborto, si vamos a hablar de esto que está en disputa, eso sí que está en discusión y hay muchísimos estudios de la Asociación Americana de Psiquiatría que demuestran que todas las hipótesis sobre el síndrome posaborto, para quienes no saben qué es el síndrome posaborto, se supone que es una serie de consecuencias sobre la salud mental y emocional de las mujeres por haberse Bueno, ¿y qué tal realizado un pero ¿y aborto. ¿Qué tal ¿cómo se llama? Las depresiones Pero que le dan a uno lo posparto, que muestra no la posaborto. lo que muestra la psiquiatría es que la mayoría de esos estudios metodológicamente han sido mal conducidos y eso está todo muy documentado, pero además lo que en realidad afecta a la salud mental de las mujeres es cuando no reciben ni siquiera orientación en una institución. Entonces, Por el eso, atropello al que se ven volviendo al sometidas, Uruguay, porque el aborto es la un junta tema... de 3 personas evidencia que no puede ser una decisión a la carta. A ver, yo creo, ese es un punto en discusión sobre el proyecto de Uruguay, pero yo creo que lo que esta sociedad también tiene que hacer es ser capaz de responder si va o no a otorgar plenitud de derechos a las mujeres. Porque esto de que los hombres sigan pensando que las mujeres hay cosas que necesitamos decidir después de reflexionar y después de consultarle a un psiquiatra y a 5 médicos que están en el intermedio, a mí en lo personal me resulta un poquito duro de aceptar porque me parece que no me están reconociendo como una persona
No solamente que soy sujeto pleno de derechos porque eso parece más discurso, yo soy una persona que tiene conciencia, que tiene capacidad de tomar decisiones como creo que tienen la mayoría de las mujeres que toman la decisión en un momento de sus vidas de interrumpir una gestación. Bueno, yo quisiera plantearles otro tema que está detrás de los abortos, que es el embarazo no deseado, porque si no hubiera tantos embarazos no deseados, no habría seguramente tantos abortos. Y las cifras sirven para ilustrar el problema. Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, 7 de cada 10 embarazos de jóvenes entre 15 y 19 años son no deseados. Y según la investigación que les mencioné del Instituto Guttmacher y la Fundación Oriéntame, cada año hay 89 embarazos no deseados y no planeados por cada 1000 mujeres entre 15 y 44 años, una tasa 25% más alta que el promedio de América Latina y el Caribe. Y lo más grave de todo es que el 44% de los embarazos no deseados terminan en aborto. ¿Qué hacer? ¿Qué está fallando? Yo creo que lo que está fallando ahí es fundamentalmente la educación. Que no hay suficiente educación en temas de sexualidad y de reproducción. No habría razón para que con la cantidad de instrumentos y píldoras y anticonceptivos que existen hoy en día hubiera esa proporción descomunal de embarazos no deseados. Entre otras, con eso volvemos un poco a la Iglesia también, que es que para la Iglesia todo embarazo es necesariamente deseado, puesto que el único propósito de la cohabitación entre un hombre y una mujer es la reproducción. No puede existir otro. Pero si la solución pasa por la educación, pues porque los hechos demuestran más bien que a pesar de la promoción de los métodos de planificación, Pues etcétera, yo creo que no ha sido habiendo el suficiente. problema. Pero promover métodos anticonceptivos eso no no es hacer es, educación. eso no es. Yo creo que aquí hay dos elementos Sí. importantes que agregar. Uno, yo agregaría lo de la educación también, la legitimidad, el reconocimiento, digamos, social de que los jóvenes inician su vida sexual y Muy que temprano. esa vida sexual tiene que ser, tiene que ir con un acompañamiento que viene de la educación en el ámbito del hogar y en el ámbito de la escuela. Sin educación es imposible, y eso sí que está muy demostrado en la política pública, de que los países que han promovido políticas integrales de educación sexual desde la escuela, desde que los niños son chiquitos, porque la sexualidad es una condición que atraviesa la vida humana y no podemos seguir deslegitimando el inicio sexual de nuestra población adolescente, que está ahí y que es una realidad. Yo creo que está el tema de la legitimidad, está el tema de la educación, y también creo que hay un problema social tremendo, porque muchas mujeres adolescentes se embarazan porque en cierta manera entienden que ese es su único proyecto de vida y la única manera de adquirir o reconocimiento El género es social, de alguna manera muy dramática, y esos programas, digamos, de educación sexual también se acompañan de políticas amplias de acceso a métodos anticonceptivos y la parte cultural, porque tú puedes tener educación, puedes tener métodos, pero si tampoco transformas las relaciones entre hombres y mujeres, y si en el ámbito de una pareja la mujer todavía es víctima de coacciones, víctima de violación, no puede tomar decisiones para ir y usar un método anticonceptivo, o si se lo propone al marido, el marido va a pensar que quién sabe por qué la mujer le está proponiendo usar un método, por qué usar un preservativo. Eso fue lo que llevó, por ejemplo, en Brasil a que las mujeres se infectaran del VIH-Sida, porque si estaban casadas, porque iban a usar preservativo. Entonces, el tema cultural es un tema que también yo creo que está como trasfondo en el embarazo. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y yo creo que aquí, no obstante que esta sociedad supuestamente está secularizada, digamos que ya en el cabo de 50 años pasó de ser una sociedad rural a ser una sociedad urbana, y que ya la mayoría no, pero digamos una buena parte de la población no sigue los ritos católicos y digamos ha adquirido una cierta independencia en relación con las jerarquías católicas. No obstante todo eso, yo creo que la cultura católica en relación con el sexo, con relación con todo lo que tiene que ver el sexo, es algo que sigue casi intacto. Así como la promulgación de una norma no produce una cultura de un momento a otro, no es una varita mágica. De la misma manera, cuando existe una cultura muy arraigada y la gente dice explícitamente que deja de tener esa cultura, deja de ir al rito, deja de ir a misa, en fin, eso no quiere decir que la cultura desaparezca. Y yo creo que la Iglesia Católica, y muchos católicos están de acuerdo con eso, tiene una responsabilidad muy grande históricamente en la mala educación sexual de la población.
Entonces a mí sí me parece que ahí porque todo, cuando todo es pecaminoso, como decía Pero es que Antonio todo es inicialmente, pecado. como todo es pecado, todo es pecaminoso, todo se vuelve oscuro, nada se sabe, nada se discute además entre padres e hijos, y finalmente terminan los resultados en los que terminamos. El doctor Germán Salazar, que es experto en embarazo adolescente, decía que el problema más grave en términos de educación es que los padres no hablan con los hijos. Y no hablan con los hijos de educación sexual, por lo que usted dice, doctor García, porque el sexo sigue siendo tabú. Claro. Doctor Garzón, ¿qué quiere decir? Yo coincido con que es un tema cultural, pero usted está como a favor de esa cultura. No, estaba pensando que el último libro de Mario Vargas Llosa es muy interesante porque él cuestiona la desvirtuación que existe detrás de muchas de las campañas de educación sexual y reproductiva, y comenta específicamente el caso de algunas que se han dado en España. Y dice, hombre, cuando el erotismo y la sexualidad pierden su razón de ser, pues finalmente termina convirtiéndose eso en una cosa que no libera al ser humano, sino que más bien lo esclaviza. Claro, pero de- eso lleva, ese es otro Pero ese es problema, otro problema y ese con el que nos estoy de devuelve acuerdo. al tema de la educación, Por eso, exactamente. Por eso coincido con que es un tema cultural, pero me parece que la solución va precisamente en la línea de redescubrir el valor de la sexualidad. Yo no comparto con que en eso tenga responsabilidad la educación católica, para la cual todo es pecado. Yo creo que no es así. Yo he recibido una formación católica. Y por otro lado, y no comparto eso de que se plantea así, por lo menos a mí no me lo plantearon así. Se salvó. Y por otro lado, creo, María Elvira, que si más bien los adolescentes tuvieran esa noción del valor de la sexualidad, de la proyección que eso tiene, de la proyección que la misma tiene en la conformación de una familia y en la estructuración de un plan de vida, no estaríamos ante el problema que estamos ahora, que es precisamente que simplemente interesa el momento, y como interesa el momento, pues mañana salgo del problema. Yo creo que más bien eso desvirtúa la sexualidad, no lo contrario, que lo contrario es precisamente entenderla dentro de como una dimensión del ser humano dentro de un proyecto de Bueno, vida. pero vuelvo a plantearle la pregunta, perfecto. Estamos todos de acuerdo en que hay un problema de base, de raíz, que es un problema de educación integral, que no la estamos recibiendo, que no la están recibiendo nuestros jóvenes, como no la recibí yo, lo digo yo, y dicen a Cristina que ella también fue víctima de eso. Otra diferencia Entonces, que yo creo es que la solución no es es entonces responsabilidad del penalizar, Estado. No. entonces prohibirle a la mujer cualquier que tome anticonceptivos, que no... O educarla en su o sexualidad para que forme una familia. Educarla solamente para ser mamá, porque para eso fue que nos trajo Dios al mundo, para traer hijitos. En este proceso de la sexualidad yo creo que no es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de las familias. Y yo creo que las familias tienen que asumir ese papel. Yo no creo que podamos pretender que el Estado resuelva todos los problemas sociales. Estoy en desacuerdo con no eso. tiene por Y qué en eso soy resolver todos los totalmente problemas. liberal. no tiene El los Estado problemas. no tiene por qué resolver todos los problemas sociales, pero el Estado naturalmente Pero le tiene que intervenir políticas en educativas. la educación. Por supuesto. ¿A usted le que es parece donde que la uno educación no es transcurre. problema del Estado, sino únicamente de las familias? La educación sexual, yo personalmente creo que no. El resto La de la educación educación sexual sí, es, pero la parte una sexual no. parte de la educación en general. También estoy en desacuerdo O es que cuando usted- se promueven o al ciertas ideologías desde esa educación. Lo que está pasando en Bogotá, por ejemplo, con las medidas que impulsó Petro. Estoy en desacuerdo con que más bien se le plantee una sola visión de las cosas a los adolescentes. Pero yo creo que ahí también usted está sesgado, porque esa no es la idea. La idea es que sea una educación incluyente, que acepte que hay personas que tienen orientaciones sexuales distintas, que son tan sujetos de derecho como somos todos nosotros. No creo que le estén enseñando a la gente que... Yo he recibido el testimonio de que es una cosa impositiva y muy sesgada precisamente en esa línea. Bueno, Por eso lo nos da comento. para otra discusión. Bueno, Sí, de aquí, acuerdo. a ver, doctor García, cierre el programa porque me están haciendo señales de que se nos acabó el tiempo. Como No, les digo, bueno, sí. podríamos durar años hablando de esto. Sí, tal vez esto dé lugar para una cosa que merezca más tiempo, pero Lo deja planteado. un argumento muy frecuente de los católicos es decir, nos sentimos minoría porque en una sociedad donde hay pluralismo no se tenga tan en cuenta nuestras posiciones como las posiciones de los otros, no solamente de los católicos, de los protestantes en los Estados Unidos, en fin, por ejemplo con el tema de la evolución, de las especies. Entonces los profesores católicos u otros católicos dicen, bueno, en los colegios, ¿por qué no se enseña la teoría de la evolución con la misma fuerza que se enseña las otras teorías? Y yo creo que ahí, digamos, el pluralismo no puede llegar hasta ese punto de que cada una de las religiones o cada uno de los puntos de vista o de las cosmovisiones indígenas, otras, tenga un desarrollo similar. Tiene que haber libertades. Si no hay libertades, la sociedad no funciona.
que cada uno en su familia y que cada uno en su fuero individual escoja, pero en el espacio público no, en el espacio público tiene que ser un ámbito de libertad. Entre otras porque esperamos que en un Estado laico como el nuestro la política pública no esté determinada por una creencia religiosa en particular. Y bueno, cerramos el programa con la voz femenina. El que ríe de último ríe mejor. Les agradecemos que nos hayan acompañado en este programa. Los esperamos el próximo martes para otro debate sobre temas de interés público. Buenas noches y muchas gracias.